Bienvenidos a Programando con el Novato. Hoy vamos a hacer un ejercicio un poquito más simple de lo que estamos haciendo actualmente, pero me ha llegado desde un curso y creo que puede servir como repaso. Es un ejercicio sobre la programación orientada a objetos, o PO, como se llama el cuarto Teletubby, que al final es algo que a todos aquellos que están aprendiendo a programar les resulta algo confuso, y más si vienes a lo mejor de otro lenguaje que no está tan orientados a objetos como este. Siempre es un tema que chirría un poco, así que de vez en cuando, si hacemos un ejercicio, aunque sea un poco más simple, para repasar la programación orientada a objetos, no viene mal tampoco. De todas formas, he adaptado un poquito el ejercicio a mi gusto. Y también, ya que estamos, voy a probar algo nuevo, sobre todo para ayudaros a vosotros, a los que queréis hacer el ejercicio antes de ver el vídeo. Y me he hecho una pequeña pantallita, que vamos a hacer así una transición tomolona. Y aquí estamos otra vez. Como veis, la estética no es que sea muy bonita y no es la mejor del mundo, pero es el primero que hago y como podéis observar, el diseño no es mi fuerte. Pero ¿por qué he hecho esta pequeña pantalla? Mi idea es ponerla antes de cada ejercicio para el que quiera intentarlo sin ver el vídeo, pueda leer el enunciado e intentarlo. Luego ya si quiere ver el vídeo y comparamos código o veis cómo lo he hecho, por si lo hemos hecho igual o si os quedáis atascados, etcétera. Y por eso lo he hecho. Intentaré ir mejorándolo con los vídeos, pero bueno, para ser el primero no está del todo mal. ¿Qué vamos a hacer en el ejercicio de hoy? Que como digo, va a servir de repaso. Vamos a tener que gestionar el inventario de nuestra mochila en un videojuego, por ejemplo. Para ello vamos a tener una mochila y tesoros. En la mochila podremos añadir, eliminar y modificar tesoros, ¿vale? Podremos añadir y eliminar tesoros de manera normal, pero si modificamos uno que ya esté en su interior, lo que cambiaremos de ese tesoro será el valor. ¿Por qué? Porque los tesoros van a tener diferentes atributos. Entre ellos, uno será el valor. ¿Qué requisitos tiene este ejercicio? Como podemos ver aquí, no se pueden añadir más de 10 tesoros en la mochila. Si en algún momento intentáis añadir un undécimo tesoro, os tendrá que marcar un mensaje de advertencia, de error o simplemente un system out print normal y corriente que os diga, está llena, ¿vale? Aquí podemos ver otra pista que vamos a tener tres clases, por supuesto. Una que sea la mochila, otra que sean los tesoros y la clase main donde ejecutaremos y probaremos si funciona nuestro programa, nuestra aplicación. Los tesoros van a tener como atributos un nombre, un peso y un valor. Quiero que la mochila tenga un método para poder ver todo lo que ella contiene, y así como el valor y el peso total de los tesoros en su interior. Hasta aquí podéis pausar el vídeo y hacerlo. No es un ejercicio muy complicado, como he dicho, pero intentad hacerlo lo mejor posible, ¿vale? Modulado, cada cosa en su clase, cada acción en su método y todo encapsulado. Pero si queréis una pequeña complicación, que es más por practicar y por ejercitar el cerebro que por hacerlo de la manera correcta, os pongo aquí una frase extra que es: solo podemos usar el bucle for each. Esto va a hacer que se complique un poquito, tampoco nos volvamos locos, pero se va a complicar un poquito más el ejercicio. Y como digo, no es la manera correcta. Si hacemos un bucle for normal, será más cómodo. Pero bueno, ya como queráis. Yo voy a empezar con ello. Y ya sabéis, si queréis hacerlo, pausad el vídeo aquí y adelante. Y ahora que ya estamos aquí, me voy a crear un nuevo paquete. Lo voy a crear fuera del FX porque no vamos a crear una interfaz gráfica, simplemente va a ser una aplicación de consola. Y aquí dentro crearemos un paquete que se llame gestión, en minúscula, gestión mochila. Por ejemplo, finalizo y creo la primera clase. New class. ¿Por qué clase deberíamos empezar? La primera tendría que ser tesoro. ¿Por qué? Porque todo va a girar alrededor de los tesoros. Si no hay tesoros, no podemos guardar nada en la mochila. Así que tesoro no tendrá método main y le doy a finalizar. Me voy a crear ya las tres clases, new class, mochila sin método main y la clase main que al contrario sí tiene el método main. Finalizo. ¿Por qué las he creado ya? Para poder cerrar esto y aumentar el texto un poquito más. Nos venimos a tesoro y esta va a ser una clase muy típica y muy estándar. Va a tener tres atributos. El primero, private, string, nombre, punto y coma. El siguiente va a ser el peso, por ejemplo, private. Lo guardaremos en un double para poder usar decimales, por si hacemos algo muy pequeño que no pese 5 kilos. Lo llamo peso y uno más que va a ser el valor. Y como es doble también, lo ponemos en la misma línea. Ahora vamos a usar las herramientas que nos da el propio Eclipse. Si estáis utilizando NetBeans o otro, también tiene las mismas herramientas, pero en botones diferentes. Aquí es Source, generar constructor usando campos y utilizo los tres. Generar. Voy a separarlo
y vamos a crear los métodos getters y setters. Igual, botón derecho, generar getters y setters, nombre, peso, valor. Genero y lo tenemos todo aquí. También quiero que tenga el método toString. También se puede generar igualmente con el botón derecho source y generar toString, ¿vale? Pero, aunque lo voy a hacer, le voy a generar, a mí no me gusta cómo se hace esto de manera automática. Pero me ahorro escribir estas dos líneas y esto ya lo modifico a mi gusto. Podría quitar todo esto para que simplemente aparezca el nombre del tesoro. Luego el peso, lo voy a separar, bueno, lo voy a poner con 2 puntos. El valor igual, 2 puntos espacio y borro este último corchete. Ya tenemos la primera clase, que realmente es la más sencilla de todo el ejercicio. Tenemos tesoros. Los tesoros tendrán nombre, peso y valor. Ahora necesitamos el sitio donde guardarlos, que es la mochila. Nos vamos a la clase mochila. Empezamos con los atributos. ¿Qué va a ser lo más importante dentro de la mochila? Los tesoros. Entonces el primer atributo va a ser un array private de tesoro. Array, lo llamo tesoros, me da igual, tesoros, punto y coma. Por cierto, voy a guardar todas las clases, listo. Ahora yo quiero establecer un máximo de tesoros posibles en nuestra mochila. Para que podamos modificarlo correctamente y por intentar hacerlo lo más correcto posible, aunque vayamos a hacer la tontería del bucle for each para ejercitar la mente, vamos a crear una constante private, jolín, qué mal, private final, claro, estoy torpe hoy, int, la llamo capacidad y digo que es igual a 10. 10, punto y coma. Si queremos que la mochila tenga más capacidad, solo tendremos que cambiar después esta variable. No tendremos que modificar nada más del código. Eso sí, tenemos que acordarnos de usar esta variable donde haga falta y no poner un 10. Aquí tenemos la capacidad, pero necesitamos otra variable, private int, para saber cuántos tesoros tenemos actualmente en la mochila. La llamo tesoros actuales y empieza en 0. Y aunque luego tengamos que añadir alguno más, vamos a ir haciendo el constructor. Public, mochila, y dentro vamos a iniciar el array. Tesoros igual a new tesoro de capacidad. Punto y coma. Ahora ya podremos crear el primer método que tendrá esta clase. El primero va a ser para agregar tesoros a la mochila. Será un método public que no devuelve nada y se llamará agregar tesoro. Aquí vamos a aprovechar para practicar otro concepto, que es la sobrecarga de métodos. Todas estas cosas que hace tiempo que no vemos, pero viene bien repasar. El primer método de agregar tesoro va a recibir lo mismo que el constructor de la clase tesoro. Lo voy a copiar, ya que lo tenemos, y lo pego aquí. Recibirá el nombre, el peso y el valor. Y luego vamos a tener otro que se llama igual, public void agregar tesoro, pero va a recibir como parámetro un tesoro, un objeto de esa clase directamente. Lo llamamos t, me da igual. ¿Por qué hago esto? Pues aparte de para practicar la sobrecarga de métodos, para darle más capacidad al usuario cuando use esta aplicación ficticia de opciones a la hora de llamar al método. A lo mejor le resulta más cómodo o tiene que trabajar con unas variables directamente o ya tiene un objeto tesoro y se lo quiere pasar directamente a la mochila. Entonces, llame al método que llame, va a hacer lo mismo, pero no vamos a elaborar el mismo código dos veces. Lo que vamos a hacer es que este método va a llamar al siguiente. Llamamos al método a agregar tesoro, pero le pasamos una instancia de tesoro, new tesoro, con los parámetros que tenemos en este método, nombre, peso, valor. Así, el usuario puede utilizar este o este, pero internamente los dos van a hacer lo mismo. Si le pasa un nombre, un peso y un valor, lo que va a hacer es crear un tesoro y pasárselo al método agregar tesoro. Simple, lo sé, pero bueno, como digo, hay que ir practicando de vez en cuando estas cosillas más antiguas que se olvidan. Aquí ya sí vamos a elaborar el método. Voy a separar esto para centrar el código. Y aquí empieza el primer problemilla si vamos a utilizar solo el bucle for each. Si me estáis siguiendo hasta aquí, os insto a parar el vídeo otra vez y a intentar elaborar este método. ¿Qué tiene que hacer? Simplemente añadir un tesoro en el siguiente hueco vacío que encuentre en el array tesoros. ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues vamos a ver cómo se hace con un bucle for normal, por si vosotros no queréis utilizar un bucle for each. Esto es tontería mía. Simplemente tendríamos que hacer for int
int i igual a 0, mientras que i sea menor que la longitud de tesoros, punto length, me incrementas la i en 1. Y aquí diríamos, si tesoros de i es igual a null, agrégame entonces a tesoros de i este nuevo objeto que hemos recibido en parámetros. Aunque cuidado, esto nos daría un error. ¿Por qué? Porque el bucle seguiría y si encuentra otro hueco vacío volvería a guardar ese objeto, ese tesoro t, dentro del siguiente hueco vacío que encuentre también y así en todos los huecos vacíos. Así que si lo consigue, vamos a tener que hacer dos instrucciones en vez de una y la segunda será un break. Si ha conseguido introducir el tesoro en un hueco vacío, sal del bucle y termina la ejecución del método. Como veis, con un bucle for normal es bastante sencillo. Pero vamos a complicar la cosa porque sí. Yo necesito utilizar un bucle for each, ¿vale? Pues for, ¿qué tipo de datos voy a recorrer? Tesoros. Tesoro. Lo voy a llamar t igualmente y recorre el array tesoros. Sí, está bien escrito. Para una vez que lo escribo bien, me creo que no. Perdón, no puedo llamarlo t porque ya se llama así el parámetro. Voy a llamar al parámetro nuevo tesoro, así mejor. Y aquí dentro podéis pensar que podríamos hacer lo mismo. Si t es igual a null, entonces guárdame nuevo tesoro, pero ¿dónde? Porque no sé cuál es el índice que estoy mirando. Para eso vamos a tener que crear un contador que me lo voy a crear aquí fuera. Private int contador. Contador bien escrito. Lo copio y me lo traigo aquí abajo. Y ahora aquí lo primero que voy a hacer es iniciar el contador. Contador igual a 0. Ahora ya sí podemos añadirlo. Tampoco es tanta diferencia, ¿verdad? Pero bueno, ya hay que pensar un poquito. Si la t que encuentra es null, abro llaves, guárdame en tesoros de contador el nuevo tesoro. Y después, igual que antes, un break. Pero claro, aquí no acaba la cosa, porque contador tenemos que aumentarlo en algún momento. Tenemos que hacerlo dentro del bucle for, pero fuera del if. Así que cuando acabe el if, decimos que contador más, le aumentamos el valor en 1. Pero esto no es todo, porque así no funcionaría este método. Así, entre comillas, sí funcionaría, ¿vale? Podríamos ir añadiendo objetos, pero hay un problema. Que yo quiero que me muestre un mensaje si la mochila está llena. Y eso no lo hace en ningún momento. Para eso tenemos que comprobar, antes de nada, voy a aumentar, bueno, voy a separar esto un poco más con un tabulador. Tenemos que comprobar si la mochila ya está llena. Eso es fácil. Con un condicional, sí. ¿Cómo lo he llamado? Tesoros actuales. Sí, tesoros actuales. Aquí. Es menor que la capacidad de la mochila, entonces sí quiero que me agregues un nuevo tesoro, que me hagas todo esto. Si es menos, quiere decir que todavía queda espacio. Pero, si no, else, muéstrame un mensaje que diga la mochila está llena. Vende algún tesoro, por ejemplo. Solo nos faltaría ir aumentando el número de tesoros actuales. Cada vez que conseguimos añadir un nuevo objeto, decimos que tesoros actuales uno más. Ahora podríamos hacer una pequeña prueba solo para ver que este mensaje se ve, porque realmente todavía no podemos ver los tesoros, pero bueno, me voy al main y creo una mochila. Mochila, mi mochila, por ejemplo, igual a new mochila. Punto y coma. Y ahora me voy a crear un tesoro. Tesoro, varita, por ejemplo, una varita mágica, igual a new tesoro. Y los tres atributos. Varita de Sauco, coma. Lo segundo es el valor. Lo segundo era el valor o el peso. Se me ha ido ya. Tesoro, el peso, perdón. Pues pesará poco, 0,2, 200 gramos. Incluso me parece mucho, pero bueno. Y el tercero es el valor. Pues sería súper cara si existiese de verdad. 3.500 monedas de oro. Punto y coma. Y ahora voy a llenar mi mochila con esa varita. Voy a imaginar que tenemos 10. Muy falso para aquellos que conozcan Harry Potter, pero bueno. Mi mochila, punto agregar tesoro, y meto la varita. Si le doy al play no se va a ver nada. Bueno, vamos a probar aquí a poner un mensaje que diga aquí system.out.print t.getNombre agregado a la mochila. Así podemos visualizarlo mejor. Voy al main, le doy al play y ¿dónde lo he liado? Vamos a ver qué he liado. Claro, espérate, que me he ido de listo con el mensaje del system.out.print. Me vengo aquí. Está intentando leer un nombre de un objeto que está vacío, ¿vale?
Lo que sí sabemos es que aquí, cuando llegue a esta línea, ya sí hay un objeto. Si le doy al play, ahora no debería, ¿ves? Ahora sí funcionaría bien, perdón. Hemos agregado la varita, así que varita de Sauco agregado a la mochila. También podemos utilizar el otro método y así vemos que la sobrecarga funciona. Mi mochila, punto, agregar tesoro, pero el otro parámetro. Por ejemplo, por seguir la misma temática, capa de invisibilidad. Esta va a pesar más, va a pesar 1,4 kg y va a costar un poco menos, 1000 monedas de oro. Internamente lo que hace este método es crear un objeto tesoro en el método y pasárselo a esta otra sobrecarga del método agregar tesoro. Le doy al play y como veis los dos se han agregado. Ahora me voy a copiar esto y lo voy a pegar varias veces, porque no importa que tengamos objetos repetidos. Si le doy al play todavía hay hueco, 1, 2, 3, 4, 8, no debería haber problema. Si agrego dos más, no debería haber problema. Pero si intento agregar uno más, voy a poner un system.out.print por separar, así con guión bajo, me da igual. Y ahora intento agregar un undécimo objeto. Le doy al play y nos dice que la mochila está llena. Vende algún tesoro. Vale, hemos conseguido el primer requisito del ejercicio. Poder agregar tesoros a la mochila, pero no poder agregar más del límite. El límite lo he puesto yo en 10, pero podéis ponerlo vosotros en lo que queráis. Si yo, por ejemplo, ahora cambio esto a 11, ese nuevo objeto también me cabe. Le doy al play y se ha agregado otra varita de Sauco. De todas formas, lo vuelvo a dejar en 10 y listo. Vale, lo siguiente sería modificar o eliminar elementos. Pero hoy voy a tener que parar aquí por obligaciones ajenas a la programación. Pero bueno, de vez en cuando un vídeo cortito tampoco pasa nada. En la siguiente parte ya lo terminaremos. Haremos los 3 métodos que quedan, que serían modificar, eliminar y el demostrar todos los tesoros de la mochila. Y luego probaremos en el main que funcione todo. Como veis, no está haciendo un ejercicio muy complicado, o al menos estoy intentando explicarlo todo lo mejor posible. Pero entiendo que aunque sepáis mucha programación y estéis avanzados y estéis, no lo sé, por ejemplo, haciendo aplicaciones gráficas súper molonas, hay conceptos que si no se practican de vez en cuando se pueden olvidar y luego es un caos. Por eso yo os recomiendo que de vez en cuando practiquéis cosillas así, aunque la estéis haciendo y digáis, si es súper fácil, esto es hacerlo con los ojos cerrados. Ya, sí, es verdad. Pero como dejes de hacerlo 5 años, a ver si luego te acuerdas. A ver si después de 2 años sin utilizar el poliformismo, la recursividad y cosas así, lo hacéis tan bien como cuando os lo terminasteis de aprender. Y que no os dé vergüenza preguntarme, de verdad, que a mí también de vez en cuando se me olvidan cosas relativamente sencillas. O me quedo atascado en un problema que luego cuando lo soluciono digo, pero ¿cómo era tan tonto? Es lo más normal del mundo. Que no os dé vergüenza preguntar porque es que es una tontería, realmente. Nadie piensa mal de nadie. Todo el mundo necesita ayuda de vez en cuando. Así que nada más. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, escribidme en los comentarios al correo electrónico o donde queráis. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.